Capítulo 142. Campo de entrenamiento. Buf. Faltan 92 kilómetros. Tengo que acelerar. Bajo el cielo nocturno, en la carretera de la ciudad C a la ciudad B, una figura pedaleaba furiosamente en una bicicleta. Al recibir el anuncio del cuartel general, Mumen Rider, que una vez se había enfrentado a Vaccineman en la ciudad A, se inscribió de inmediato en el campo de entrenamiento. No solo porque había presenciado de primera mano el abrumador poder de Kizaru, pero porque no quería perder ni una sola oportunidad de hacerse más fuerte. Llama Azul. ¿Es este tipo realmente tan poderoso como dices? Al igual que ciclista Mumen, alguien más se dirigía hacia el héroe de rango 7 de clase A de ciudad B, Mano Mágica. Pero a diferencia del ciclista con dificultades, Mano Mágica viajaba en un sedán de lujo, con aspecto mucho más relajado. ¿Has visto el metraje que filmó el cuartel general, no? Sentado en el asiento trasero, Llama Azul hablaba con un tono frío y algo distante. Él y Mano Mágica eran amigos, pero también rivales desde hacía mucho tiempo. La verdad es que Blue Flame no había planeado invitarlo en absoluto. Desafortunadamente, Magic Han se dio cuenta de algo e insistió en acompañarnos e incluso tomó el volante. Las imágenes fueron impresionantes, sí. Pero ya me conoces, no me creo nada hasta que lo veo con mis propios ojos. Y que alguien sea fuerte no significa que pueda entrenar a otros para que también lo sean, ¿verdad? Mano Mágica, siendo un mago de primera categoría, no daba nada por sentado. Para él, ver para creer. Significaba ver en persona. Y, sinceramente, el poder que Kizaru había demostrado contra Vaccineman parecía exagerado. De no ser por el entusiasta apoyo de Blue Flame, Magic Han no lo habría creído. Entonces no vengas. Llama Azul puso los ojos en blanco. De todas formas, hubiera preferido menos asistentes, idealmente, que solo él recibiera entrenamiento individual de Flash Veloz. Vamos. Es la primera vez que un héroe de clase S acepta entrenar a gente en público. Mano Mágica soltó una risita seca. Había estado atrapado en la clase A durante casi 2 años, principalmente gracias a ese cuello de botella número 1, Suede Mask. Apenas logró ascender al rango 7. Si no aprovechaba cada oportunidad para hacerse más fuerte, tal vez nunca llegaría a la clase S. Para algunos héroes de la clase S, ese rango era solo el punto de partida. Pero para muchos otros, era la meta final. Mientras algunos héroes todavía estaban corriendo hacia la ciudad B, otros ya habían llegado incluso antes de que el cuartel general hiciera el anuncio oficial. Para Suede Mask, la asociación de héroes prácticamente no podía ocultarle nada. Incluso los expedientes sellados de clase S eran accesibles de una forma u otra. Originalmente había planeado confrontar a Kizaru directamente después de localizarlo a través de ese archivo. Pero luego recibió el anuncio sobre el campo de entrenamiento. En lugar de atacar a diestro y siniestro, Suede Mask cambió su enfoque y le pidió a su asistente que lo registrara en el campamento. En lugar de obligar a rechazar la promoción de Kizaru, demostraría en una transmisión en vivo que este llamado héroe de clase S no era digno del título. Así, la próxima vez que el cuartel general intentara lanzar a alguien en paracaídas a la clase S, lo pensarían 2 veces. Al ver lo que le pasó a este recién llegado, recordarían: traicionar a Suede Mask fue una mala idea. Para evitar que más basura no calificada se cuele en la clase S, incluso si eso significa hacer que Swift Flash quede mal, es un mal necesario. De pie frente a las ventanas del piso al techo de la suite del ático del hotel más lujoso de la ciudad B, Suede Mask miraba hacia el campo de entrenamiento en la distancia. Mañana, frente a las cámaras, demostraría al mundo: si alguien no tiene su aprobación, no tiene derecho a llamarse héroe de la clase S. La noche transcurrió tranquilamente. Temprano a la mañana siguiente, Kizaru se sentó a la mesa del desayuno, bebiendo café tranquilamente y untando mermelada sobre tostadas. Luego, vistiendo su pijama, Fubuki salió de su habitación y se sentó frente a él, todavía luciendo medio dormida. Esta villa, situada justo al lado del campo de entrenamiento, se había comprado junto con el terreno. Como Kizaru no planeaba quedarse en el mundo de One Punch Man más de un mes o 2, simplemente transfirió la propiedad a Fubuki. Fubuki no había dormido bien. Parecía un poco aturdida. Ni siquiera se había dado cuenta de que la parte superior suelta de su pijama estaba ligeramente torcida, lo que le daba a Kizaru una vista bastante clara de sus picos nevados. Buenos días.
Hace buen tiempo hoy. Y la vista es estupenda. Kizaru sonrió perezosamente. Aunque Fubuki no alcanzaba la belleza de diosa de Hancock, su figura era excepcional. Este viaje estaba resultando ser todo un placer. ¿Dónde está Lily? Fubuki no se había dado cuenta de que algo andaba mal. Había estado a dieta estricta últimamente y tenía un poco de hipoglucemia. Su mente se sentía confusa al despertar. Nos trajo el desayuno y luego se fue temprano al campamento. Al parecer, parte del equipo aún no está completamente instalado. Está apurando al personal para que lo termine. Kizaru lo dijo casualmente, mientras seguía untando mermelada como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras todos esperaban con entusiasmo su campamento de entrenamiento, el hombre mismo parecía completamente despreocupado. Entonces, ¿iremos después de terminar de comer? Fubuki negó con la cabeza, tratando de aclarar la niebla en su mente. Extrañaba el café caliente que Lily solía prepararle todas las mañanas, pero afortunadamente, una taza de leche tibia también servía. Al recuperar la concentración, Fubuki se dio cuenta de que la blusa de su pijama se había subido, dejando al descubierto bastante piel. Rápidamente se cubrió, mirando a Kizaru para ver si se había dado cuenta. Al ver que no, dejó escapar un suspiro de alivio, pero también sintió una punzada de decepción. ¿Cuántas mujeres podrían resistirse a un hombre como Kizaru? Era fuerte, guapo y considerado. Fubuki no pudo evitar sentirse conmovida. Sobre todo después de que él comprara la villa y transfiriera la propiedad a su nombre sin darle importancia. Aunque ya sabía lo rico que era Kizaru, sentía como si le hubieran caído encima montañas de oro. No hay prisa. Que esperen un poco más. Hay mucha gente que se ha apuntado. Dijo Kizaru con tono desenfadado. Siempre tenía clara la postura de cada uno. No ayudaba a nadie solo porque le daba pena. Abrir un campo de entrenamiento para enseñar las 6 formas de la armada ya era un gran favor de su parte. Si los héroes querían aprender, genial. Si no, se lo perdían. Si alguien decidiera renunciar solo porque Kizaru llegaría tarde, bueno, eso solo significaría menos trabajo para él, y estaría feliz por eso. Entonces me maquillaré rápido. Dijo Fubuki, imperturbable ante la actitud de Kizaru. Consciente de lo que representaba ser una heroína de clase S, no tuvo problema en aceptar la actitud arrogante de Kizaru. La asociación de héroes trabajó eficientemente. El sitio del campo de entrenamiento, cuyas obras se habían finalizado el día anterior, ya había avanzado significativamente a la mañana siguiente, gracias a las obras realizadas durante la noche. Por supuesto, las exigencias de Kizaru no eran demasiado altas. La mayoría de las instalaciones de entrenamiento eran solo de acero, hormigón y varilla corrugada. Ni siquiera necesitaban una pista lisa. Solo un grupo de trabajadores y máquinas trabajando a toda velocidad durante medio día habían hecho el trabajo. Era fácil imaginar los sentimientos encontrados de los ansiosos héroes que habían acudido al campamento. Si quien dirigía el campo de entrenamiento no fuera Swift Flash, rango 9 de clase S, podrían haber pensado que habían sido estifados. ¿Qué pasa? Condujimos toda la noche para llegar aquí, y ahora me dices que el campamento no está listo. ¿En serio? En la entrada, un héroe que llevaba grandes imperdibles como pendientes y parecía un poco nervioso, agarró a un ingeniero por el cuello y gritó. Aunque Spiky Star ocupaba el puesto 60 en la clase B, su fuerza no era mucho menor que la de los héroes de mayor rango. Su bajo rango se debía principalmente a su falta de logros en la matanza de monstruos. Oye. Suéltalo. Una figura gigantesca, el simio de montaña, se abalanzó sobre él. Como un auténtico gorila, era grande y fuerte. Como miembro del grupo Fubuki, simio de montaña no necesitaba registrarse. Tenía acceso automático al campamento. Consciente ya de la inmensa fuerza de Kizaru, él y los demás lo admiraban profundamente. Escuchar las burlas de los héroes externos ya lo había perturbado, pero ahora, al ver a este tipo ponerle las manos encima a un ingeniero, la ira de simio de montaña estalló. Nadie iba a faltarle el respeto al grupo Fubuki en su propio territorio. Gorila asqueroso. ¿Quieres pelear? La mano de Estrella Puntiaguda fue apartada por el mono de montaña, quien lo obligó a soltar al ingeniero. Pero la ira no se detuvo ahí. Estrella Puntiaguda se volteó para descargar su frustración en el mono de montaña, empujándolo con fuerza. Simio de montaña, cálmate. Este es el territorio del grupo Fubuki. No puedes comportarte así aquí.
Antes de que Montamape pudiera contraatacar, Pestaña, que había llegado casi al mismo tiempo, intervino para bloquearlo, impidiendo que el conflicto se intensificara. Luego se volvió hacia Estrella Puntiaguda con una severa advertencia. Para entonces, decenas de héroes se habían reunido fuera del campo de entrenamiento. Salvo los héroes de clase A que habían experimentado de primera mano la fuerza de Kizaru, la mayoría de los demás estaban de mal humor. Si estallara un conflicto, incluso aunque este fuera el territorio del grupo Fubuki, a Montamape todavía le resultaría difícil salir victorioso. Spiky Star pareció atender la advertencia de Pestañas y no insistió. Los 30 héroes de clase B del grupo Fubuki aún tenían presencia, especialmente su líder, Eiji Fubuki, cuya fuerza era formidable incluso entre los héroes de clase A. ¿Dónde está Swift Flash? Según el anuncio, el campamento de entrenamiento debería empezar pronto. Preguntó Spiky Star, justo cuando Pestaña empezaba a respirar con más tranquilidad. Pero antes de que Pestañas pudiera responder, una voz desde atrás lo interrumpió. Era el vegetariano de Tank Top, un héroe de clase A. Pestañas sintió la presión de inmediato. No se trataba de un héroe cualquiera de clase A, Tank Top Vegetarian, clasificado en el 9 puesto, y contaba con el apoyo de su mentor de clase S, Tank Top Master. Como miembro de los héroes de Tank Top Vegetarian no se llevaba bien con ellos. Le guardaba rencor al grupo Fubuki desde hacía tiempo, especialmente a la audacia de una organización de héroes de clase B que se autodenominaba la facción más grande de la asociación de héroes. No parecían mostrar mucho respeto por los héroes de Tank Top. Lo que Pestaña no sabía era que Vegetariano también actuaba por su cuenta, sin informar a su maestro. Aunque Fubuki pudiera parecer una amenaza menor, la verdadera fuerza detrás de ella era su hermana, Tornado del Terror, la heroína de segundo rango de clase S. Nadie la subestimaría. Swift Flash y Eiji Fubuki vienen de camino. Lily se puso frente a Best Vegetarian con voz firme. Si tienes alguna queja, puedes presentársela cuando lleguen. A pesar del marcado contraste de tamaño y fuerza entre ellos, Lily se mantuvo firme sin una pizca de miedo. El vegetariano de aspecto rudo, Tank Top, dudó. Frente a Lily, se sentía inseguro. Después de todo, ella era la abanderada de la fuerza física, establecida por el mismísimo Flash Veloz. Aunque simplemente la había elegido él, nadie podía estar seguro de si Flash Veloz intervendría si Lily sufría algún daño. Era un genio de clase S, solo un rango por debajo del más alto de la asociación. A ver cuánto aguantas. El vegetariano de camiseta se burló, pero no insistió. Aunque ambos eran miembros de la asociación de héroes, cualquier conflicto personal se sopesaría cuidadosamente. Si se excedían y la situación se agravaba, no habría lugar a apelación si uno de ellos recibía una paliza. El vegetariano Tank Top había llegado sin la aprobación de su líder. Si lo golpearan, no se atrevería a decírselo a su superior. Al ver a Tank Top Vegetarian retroceder, los otros héroes parecieron calmarse un poco y volvieron su atención al campo de entrenamiento. Los aproximadamente 10 obreros de la construcción que habían trabajado la mayor parte del día lograron dejar el campo de entrenamiento en condiciones. Aunque aún estaba en mal estado, la estructura básica ya estaba lista. La mayor parte de las instalaciones de entrenamiento estilo Academia Naval ya se han completado y solo faltan algunos toques finales. Alguien viene otra vez. ¿Es Flash Veloz? Tardó tanto en llegar. Espera, ese coche me suena un poco. Ese es Sweet Mask, clase A, rango 1. ¿Por qué está este tipo aquí también? Los héroes intercambiaron miradas de sorpresa mientras observaban al excepcionalmente guapo Sweet Mask salir del auto de lujo, acompañado por su asistente. Si llama azul de clase A de rango 6 y manos mágicas de clase A de rango 7 tenían razones válidas para asistir al campo de entrenamiento, entonces el clase A de rango 1 tenía la menor razón para estar allí. Si no fuera porque Sweet Mask eligió quedarse en el rango 1 de clase A y no quería ser ascendido a la clase S, con su fuerza y logros, ya habría sido miembro de los héroes de la clase S. De hecho, Iron ocupaba el segundo puesto justo después de él, y solo por méritos, ya estaba calificado para convertirse en un héroe de clase S. Sin embargo, permaneció estancado en el rango 2 de clase A, bloqueado por Sweet Mask. ¡Qué lugar tan feo! ¿Dónde está Flash Veloz? Dijo Sweet Mask con visible desdén mientras observaba el campo de entrenamiento, que aún parecía una obra en construcción. Luego, con impaciencia, les gritó a los héroes que custodiaban la entrada.
Quería demostrarles a todos que Flash Veloz no merecía el título de héroe de clase S. Idealmente, quería que se sintiera lo suficientemente avergonzado como para descender al rango 2 de clase A, para que esos molestos espadachines pudieran ser relegados aún más abajo en el escalafón. De esa manera, dejarían de soñar con convertirse en héroes de la clase S y reconocerían cuán lejos estaba su fuerza de ese nivel. Capítulo 143. Dulce Máscara. Lord Swift Flash aún no ha llegado. Si quieres unirte al campamento de entrenamiento, espera aquí. Dijo el ametralladora de la muerte, clase A, rango 8, con frialdad. No le molestaba especialmente su Air Mask, pero su actitud arrogante le caía fatal. Llega tarde. Alguien así no merece ser un héroe de clase S, ni siquiera de clase A. ¿Cómo? ¿También va a llegar tarde cuando ocurra un desastre? El apuesto rostro de Sweet Mask se contorsionó de ira. En su mente, un héroe debía ser perfecto o al menos aspirar a la perfección. Una cosa era que la persona en cuestión fuera un héroe desconocido. Pero que un héroe de clase S como Swift Flash careciera por completo de autoconciencia era una vergüenza para el título. Te estás excediendo. Lord Swift Flash se convirtió en un héroe de clase S gracias a su fuerza y logros. No te corresponde, ni siquiera como rango 1 de clase A, juzgar su valía. Lily dio un paso al frente una vez más. Aunque no conocía a Kizaru desde hacía mucho tiempo, su decisión de dar un paso al frente y salvar la ciudad durante la crisis y fundar un campamento de entrenamiento de héroes la dejó profundamente impresionada. Para defender la reputación de Kizaru incluso contra el héroe de clase A que una vez admiró, Lily no dudó en hablar. Estallido. Antes de que Lily pudiera reaccionar, Sweet Mask cerró la distancia de decenas de metros en un instante, la agarró del cuello y la estrelló contra la puerta principal del campo de entrenamiento. Otra mujer presumida. ¿Crees que me quedé en el rango 1 de clase A sin motivo? Máscara Dulce frunció el ceño levemente, aflojando su agarre lo justo para evitar matarla. Aunque hacía todo lo posible por controlar sus emociones, su personalidad cada vez más extrema lo inquietaba incluso a él. Bastardo. Suelta a Lily. Al ver que Lily era atacada, Pestañas y Mono de Montaña clase B rango 2 y 3 respectivamente se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Aunque sus altos rangos se debían en parte a la influencia del grupo Fubuki, su fuerza estaba genuinamente entre las mejores de la clase B. Juntos, apenas podían defenderse contra héroes de clase A de menor rango. Boom. Boom. Desafortunadamente, antes de que lo alcanzaran, Sweet Mask les propinó 2 patadas ultra rápidas que los hicieron volar a ambos. El ex miembro del grupo Fubuki, Glasses, que acababa de salir corriendo de entre la multitud, fue derribado por los voladores Pestañas y Simio de Montaña. Al ver esto, incluso los héroes de la clase A que habían pensado en intervenir decidieron enfriar un poco sus cabezas. No te descuides. Ese tipo solo intenta demostrar su fuerza. No va a hacerle daño a la chica. Susurró Manos Mágicas, conteniendo a Llama Azul. No quería ver a su amigo derrotado por nada. Era bien sabido en la asociación de héroes que Sweet Mask poseía una fuerza que rivalizaba con la de los héroes de clase S. Olvídense del grupo Fubuki, incluso si todos los héroes presentes unieran fuerzas, probablemente no podrían derrotarlo. Por eso la asociación de héroes toleraba sus frecuentes arrebatos. Mientras necesitaran su poder, harían la vista gorda ante su comportamiento. Escuchen todos. Lo repito. Me quedé en el rango 1 de clase A para que esa basura que se sobreestima no pueda entrar en la clase S. La basura necesita saber cuál es su lugar. Este supuesto campo de entrenamiento no es más que una estafa. Antes de que Sweet Mask pudiera terminar su oración, un corte volador en forma de media luna atravesó el aire a una velocidad increíble, cortando limpiamente el brazo que estaba usando para sujetar a Lily y cortando por la mitad la puerta de hierro reforzada detrás de ella. Ramkyaku. Luz de luna. Una vez que cayó la puerta de hierro, solo entonces todos oyeron una voz desde el aire. Kizaru, ahora vistiendo una camisa floreada y pantalones cortos de playa, descendía del cielo mientras llevaba a Fubuki en sus brazos. Tan pronto como aterrizaron, Fubuki corrió rápidamente hacia Lily, mientras Sweet Mask, ignorando su brazo cortado, fijó sus ojos en el hombre con el que había estado obsesionado durante días. Rango 9 de clase S, destello veloz. La expresión de Sweet Mask pasó de la ira a la seriedad solemne. La demostración de fuerza de Kizaru superó sus expectativas.
esa espada de viento, moviéndose a tal velocidad que, incluso con plena concentración, no habría podido esquivarla. Como era de esperar de alguien llamado Destello Veloz. ¿Qué deseas? Kizaru preguntó perezosamente, sin una pizca de dignidad de héroe de clase S en su tono. Si no hubieran visto cómo le cortaba el brazo a Sweet Mask, nadie habría adivinado lo peligroso que realmente era Kizaru. Ese es el nuevo clase S. Es alto. Parece poderoso. Pero Sweet Mask tampoco es fácil de vencer. ¿Crees que pelearán? Sigo queriendo ir al campamento de entrenamiento. Los héroes circundantes observaban a Kizaru y Sweet Mask con creciente tensión. Nadie sabía qué hacer si se desataba una pelea entre dos héroes de este calibre. Aunque Sweet Mask era oficialmente de rango 1 de clase A, nadie dudaba de que su poder rivalizaba con los héroes de clase S. Quiero que renuncies a tu título de clase S y regreses a la clase A. Estoy dispuesto a garantizar tu ascenso directo al rango 2 de clase A. Si apruebas mi examen, podrás reingresar a la clase S. Sweet Mask se había dado cuenta de que Kizaru probablemente poseía el verdadero poder de la clase S. Su plan original para demostrar públicamente que Kizaru no era digno tendría que cambiar. Ahora, solo podía esperar que Flash Veloz comprendiera sus intenciones y renunciara voluntariamente al título de clase S. De lo contrario, si la gente comenzaba a pasarlo por alto y ascender directamente a la clase S, deshonraría el honor de todo el rango. TCH. Debe ser porque es de día que sueñas despierto. No es buena costumbre. Kizaru rió burlonamente. Aparte de los repugnantes dragones celestiales, nunca había conocido a alguien tan engreído como Sweet Mask. Tal vez la intención de Sweet Mask tenía algo de mérito, pero ¿quién era él para decidir quién era o no digno de ser clase S? Al menos la asociación de héroes juzgaba basándose en la fuerza y los logros. Los criterios de Sweet Mask eran puramente subjetivos, sin ningún estándar medible. Si no estás de acuerdo, entonces no me culpes por ser grosero. Sweet Mask, ahora sosteniendo el brazo cortado que su asistente había recuperado, simplemente lo volvió a colocar instantáneamente restaurándolo a su función completa. Su asombrosa capacidad regenerativa era uno de los sellos distintivos de Sweet Mask. Perder un brazo o una pierna apenas afectaba su poder de combate. Eres bienvenido a intentarlo. Antes de que Kizaru terminara de hablar, el suelo debajo de Sweet Mask explotó y una figura ultra rápida se disparó hacia adelante. Velocidad increíble, poder abrumador y recuperación casi inhumana. Este fue el poder que permitió a Sweet Mask dominar el rango 1 de la clase A. Tan rápido. Estrella Afilada, quien casi había peleado con Simio de Montaña antes, no pudo evitar exclamar. La velocidad que dejaba imágenes residuales era humanamente posible. Auge. El puñetazo de Sweet Mask atravesó el cuerpo de Kizaru, convirtiendo en polvo el pequeño muro que había detrás de él. Pero en el siguiente instante, Kizaru reapareció detrás de Sweet Mask, agarrando casualmente la parte posterior de su cuello, listo para estrellarlo contra el suelo. Jaja. Sintiendo el agarre en su cuello, Sweet Mask reaccionó instantáneamente, desatando una patada con efecto látigo desde un ángulo que desafiaba la anatomía humana. Hombre de goma. Pero justo cuando llegó la patada, la voz de Kizaru llegó a sus oídos como si ya la hubiera visto venir. Antes de que la patada de Sweet Mask pudiera aterrizar, la mano de Kizaru lo apretó con una fuerza brutal y, en un instante, estrelló a Sweet Mask directamente contra el suelo. Auge. El hormigón se agrietó formando una telaraña y la cabeza de Sweet Mask se hundió profundamente en la tierra, como una plántula de arroz plantada al revés. En un instante, el otrora inquebrantable Sweet Mask fue derrotado por Kizaru en lo que solo podría describirse como una derrota casi instantánea. Increíble. Flash Senpai veloz. Antes de que los demás pudieran reaccionar, una chica alta, con coleta alta y traje de baño de competición y un cuerpo rebosante de músculos, gritó emocionada. Solo miró a los héroes antes de apartar la mirada. Era la capitana Mizuki, clase B, rango 71, una estrella en ascenso que la asociación de héroes estaba promocionando intensamente este año. Se rumoreaba que tenía el potencial de alcanzar la clase S. De verdad que derrotó a Sweet Mask tan rápido. Con razones de clase S. Manos del mago, quien siempre había albergado dudas sobre Kizaru, no pudo evitar maravillarse.
Cualquier héroe de alto rango de clase A que aspirara a ascender a clase S probablemente había sufrido a manos de Sued Mask en algún momento. Ese tipo, bajo el pretexto de mantener a los débiles fuera de la clase S, había apuntado constantemente a aquellos con potencial de ascenso. ¡Qué fuerte! Gafas, ahora independiente del grupo Blizzard, se encontraba entre la multitud, mirando a Kizaru con admiración. Había abandonado el grupo Blizzard con la esperanza de que la presión de ir en solitario lo impulsara a hacerse más fuerte. Incluso después de tanto esfuerzo, no había logrado un aumento significativo de fuerza. El único progreso que podía afirmar era que ahora tenía el coraje para enfrentarse a monstruos más fuertes que él. Desafortunadamente, ese coraje no sirvió de mucho. Cuando vio que Sued Mask atacaba a Lily, quiso ayudarla, pero al final, ni siquiera fue tan capaz como Pestañas o Simio de Montaña. ¿Está bien, Lily? Kizaru se acercó a Blizzard, quien ayudaba a sostener a Lily. Aparte del moretón en forma de mano que le había causado Sued Mask en el cuello, Lily estaba prácticamente ilesa. Estoy bien. Pero señor Kizaru, ese tipo. Lily tragó saliva nerviosamente. La cabeza de Sued Mask se había estrellado contra el suelo, y el impacto había sacudido la tierra misma. Un golpe tan brutal, a menos que su cráneo fuera de acero, debería haberlo destrozado en pedazos, ¿verdad? Tranquilo. Al fin y al cabo, sigue siendo de rango 1 de clase A. ¿No te diste cuenta? Eres el único que se preocupa por él. Kizaru habló con naturalidad. Con su haki de observación, percibió que la fuerza vital de Sued Mask seguía muy activa, casi al nivel de una cucaracha. Aún así, algo en él se parecía inquietantemente a Vaccine Man. ¿Era acaso un monstruo disfrazado? No hay de qué preocuparse. Incluso si Sued Mask hubiera muerto, podríamos presentar una denuncia ante la asociación. No olvides que fue él quien te atacó primero. Quizás estaba cansada de ser siempre la hermana mayor. Blizzard siempre había tratado a Lily como a su propia hermana pequeña. Verla casi estrangulada despertó una ira incontrolable en su interior. Lady Blizzard, Lord Swift Flash. Lo sentimos. No pudimos proteger a Lily. Pestañas y Simio de Montaña se acercaron, llenos de culpa. Si Kizaru no hubiera llegado a tiempo, ¿quién sabe qué le habría pasado a Lily? Señora Blizzard, ¿cuánto tiempo sin verte? Gafas dudó por un largo momento, pero finalmente reunió el coraje para acercarse y saludar a Blizzard. De los 31 miembros que se habían unido al grupo Blizzard, él fue el primero en abandonarlo voluntariamente. Si hubiera conseguido un gran éxito, eso habría sido una cosa, pero resultó que no le estaba yendo tan bien como cuando todavía estaba en el grupo. Milímetros, me enteré de tu reciente actuación. No avergonzaste al grupo Blizzard. Si alguna vez quieres volver, solo avísale a Pestañas. Blizzard no lo vio como un traidor como otros podrían haberlo visto. En cambio, reconoció sus esfuerzos y logros desde su partida. Nos volvemos a encontrar, Lord Destello Veloz. Lamento no haberme presentado antes. Llama Azul ya estaba listo para actuar, pero su amigo lo retuvo. Aún así, no puso excusas de que su personaje no le permitiera atribuirse el mérito de algo que no hizo. Señor Destello Veloz, fui yo quien lo detuvo. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Al ver a su amigo tomar la iniciativa de disculparse, Magician Andes rápidamente dio un paso adelante, incluso a riesgo de ofender a Kizaru, para defender a Blue Flame. Tranquilo. No te lo reprocho. Si hubiera sido un monstruo el que te atacaba, creo que no te habrías quedado de brazos cruzados. Kizaru habló con calma. A diferencia de Sakazuki, quien ejecutaba a los desertores en el acto, Kizaru siempre creyó que la autoridad determinaba el deber. Capítulo 144. Comienza el entrenamiento. Tranquilo. No te lo reprocho. Si hubiera sido un monstruo el que te atacaba, creo que no te habrías quedado de brazos cruzados. Kizaru habló con calma. A diferencia de Sakazuki, quien ejecutaba a los desertores en el acto, Kizaru siempre creyó que la autoridad determinaba el deber. Los marineros comunes tenían el deber de defender la justicia, pero eso no significaba que estuvieran obligados a luchar hasta la muerte contra enemigos invencibles. Ese tipo de responsabilidad correspondía a oficiales navales mejor entrenados y mejor pagados. De quienes recibían más se debía esperar que hicieran más. La misma lógica se aplicaba a los héroes.
sobre todo porque recibían pocos beneficios. Los estipendios de la Asociación de Héroes eran irrisorios comparados con los riesgos que corrían. Claro, eso se debió principalmente a que Lily no había resultado gravemente herida. Si lo hubiera sido, con la famosa naturaleza protectora de Kizaru, su actitud probablemente habría sido muy distinta. PFF. Sweet Mask, cuya cabeza había sido enterrada en el suelo, luchó ferozmente antes de finalmente lograr sacar su ahora deformada cabeza del cemento. Luego sacudió la cabeza con fuerza y el cráneo distorsionado volvió rápidamente a su forma original ante los ojos de todos. ¡Qué vitalidad tan increíble! ¿De verdad este tipo no es un monstruo? Kizaru preguntó con curiosidad. Ni siquiera los usuarios de frutas del diablo de tipo Zoan que habían despertado podían igualar ese nivel de regeneración. Un miembro cortado podía volver a unirse, un cráneo deformado podía volver a la normalidad. El propio Kaido dependía más de la durabilidad que de la regeneración. Incluso si lo cortaran, es poco probable que pudiera volver a unir sus extremidades y seguir adelante como Sweet Mask. Sweet Mask es extremadamente bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Sus habilidades regenerativas y su tolerancia al dolor son especialmente altas. Podría ser un cyborg. Los monstruos no se convertirían en héroes, y Sweet Mask siempre ha sido implacable al enfrentarse a ellos. Blizzard no habló mal de él, a pesar de que su grupo ya se había enfrentado antes con Sweet Mask. Su personalidad y sus métodos podían resultar exasperantes, pero sus acciones eran difíciles de criticar. Entonces dejémoslo tranquilo por ahora. Comencemos oficialmente el campamento de entrenamiento. Kizaru no se detuvo en Sweet Mask y caminó directamente hacia el campo de entrenamiento. Las capacidades de construcción de la Asociación de Héroes fueron impresionantes. En solo un día, habían convertido un área abierta común en un campo de entrenamiento básico que cumplía con las especificaciones de Kizaru. Lord Swift Flash, ¿es aquí donde entrenaremos? Un héroe de clase B llamado Bone, vestido con un traje con patrones esqueléticos, no pudo evitar preguntar. Ya había presenciado de primera mano el poder de Swift Flash. Cualquiera que pudiera derrotar fácilmente a Sweet Mask, rango 1 de clase A, era sin duda un clase S. Pero el campo de entrenamiento que tenía ante sí parecía tan simple, casi un páramo. Le costaba creer que pudiera producir resultados significativos. Así es. Aquí es donde entrenarás el próximo mes. Si no hay objeciones, empezamos ahora. Kizaru examinó a la multitud con una sola mirada. Sin contar a Sweet Mask, había 62 personas en total. 49 héroes registrados, 12 miembros elegibles del grupo Blizzard y la propia Blizzard, que no participaba en el entrenamiento. Apenas empezamos así. ¡Qué emocionante! Me pregunto qué clase de entrenamiento será. No importa lo brutal que sea, lo llevaré hasta el final. Los héroes estaban entusiasmados. Algunos ya empezaban a imaginar el día en que se convertirían en héroes de clase A o incluso de clase S después del entrenamiento. Lo que les enseñaré es un conjunto de técnicas llamadas los 6 poderes de la armada. El primero es el Moonwalk. Kizaru saltó suavemente en el aire, y bajo las miradas atónitas de los héroes, comenzó a pisar el aire, elevándose lentamente hacia el cielo. Claro, algunos héroes como Tatsumaki tenían poderes psíquicos, y otros como Metal Knight podían volar con máquinas, pero alguien caminando en el aire de esta manera estaba más allá de la comprensión. A continuación, patada tempestad. En el aire, Kizaru pateó con naturalidad. Un visible corte de vacío se extendió, abriendo el suelo con una zanja de más de 10 metros de largo y más de 1 metro de ancho y profundidad. Ese es el movimiento que le cortó el brazo a Sweet Mask. Manos del mago no pudo evitar gritar. Los demás héroes, al oírlo, lo miraron con una intensidad abrasadora. No esperaban poder cortarle el brazo a Sweet Mask después de enterarse de esto, pero matar a unos cuantos monstruos. Eso parecía estar al alcance. Por fin, Shave. No te molestes en mirar, ya estoy detrás de ti. Kizaru desapareció de repente, y ni uno solo de las docenas de héroes pudo seguir su movimiento. No fue hasta que habló que se dieron cuenta de que ya estaba detrás de ellos. ¡Qué rápido! Este es Flash veloz, ¿eh? Los héroes estaban visiblemente emocionados. Parecía que habían confundido todas las habilidades de Kizaru, incluyendo su velocidad superior al sonido, con solo una parte de la técnica de los 6 poderes.
Eso significaba que si dominaban los 6 poderes, se convertirían en una versión más débil de Speedo, Sound Flash. Moonwalk, patada tempestuosa y afeitado. Una vez que domines estos 3, te enseñaré el resto. Kizaru decidió empezar con las 3 técnicas más estrechamente relacionadas. De las 3 restantes, el arte de papel era extremadamente difícil de entrenar, mientras que el cuerpo de hierro y la pistola de dedos no eran ideales para luchar contra monstruos. Además, con solo un mes, a menos que alguien fuera excepcionalmente dotado, la mayoría de ellos ni siquiera dominarían por completo los primeros 3. Senior Flash Veloz. Podemos empezar ya. La capitana Mizuki, heroína de rango 71 clase B, gritó con energía. Aunque no encajaba con las preferencias estéticas de Kizaru, su personalidad optimista era sin duda agradable. Claro. Primera actividad de entrenamiento. Correr. Empieza corriendo 20 vueltas al campo. Kizaru dio la orden sin rodeos. El campo de entrenamiento tenía casi 150.000 metros cuadrados, y la pista, por sí sola, tenía casi 5 kilómetros. 20 vueltas serían unos 100 kilómetros suficientes para dejar exhaustos a la mayoría de los héroes. 20 vueltas. Estás bromeando. Eso es imposible. Este tipo de entrenamiento nos matará. Hacía apenas unos momentos, los héroes estaban llenos de emoción. Ahora, la fría realidad de Kizaru lo había disipado todo. Estaban bien con un entrenamiento estricto, pero esto sonaba como una marcha de la muerte. Ah, vale, para que puedas terminar la carrera, te conseguiré un pequeño compañero para correr. Kizaru aplaudió y al mismo tiempo, envió un mensaje a Orochimaru a través de su grupo de chat. Al instante siguiente, ante la mirada horrorizada de los héroes, una gigantesca serpiente blanca apareció frente a Kizaru. Tenía una corona de plumas en la cabeza, medía más de 50 metros de largo y su cabeza era más grande que un camión pesado. Serpiente emplumada, supongo que Orochimaru ya te lo explicó todo. Te lo dejo a ti entonces. Kizaru sonrió al hablar. Orochimaru había sugerido inicialmente usar a Manda, pero sabiendo que este podría devorar a cualquiera que atrapara, Kizaru optó por su viejo amigo, el más amistoso. Serpiente emplumada. Sí, haré todo lo posible para cumplir la misión. La voz de la serpiente era nítida y femenina. Aunque había pasado poco tiempo, parecía haber crecido notablemente. La serpiente puede hablar. Los héroes quedaron boquiabiertos. Si la serpiente emplumada no hubiera mantenido la calma y evitado la destrucción, podrían haberla confundido con un monstruo con forma de serpiente. Cualquiera que se desvíe del camino o que dure más de un minuto, prepárese para ser presa de la serpiente. Claro, también puedes optar por contraatacar. Si logras derrotarla, no tienes que correr. Ahora, que comience la carrera de supervivencia. Kizaru agitó su mano, y la serpiente emplumada inmediatamente asumió una postura feroz, cargando hacia los héroes. Aunque su temperamento y apariencia eran mucho mejores que los de Manda, su tamaño seguía siendo aterrador. La mayoría de los héroes la vieron y huyeron. Solo unos pocos héroes valientes o quizás tontos decidieron permanecer y luchar. Bastardo. Déjame mostrarte el poder de los héroes de la camiseta. El vegetariano en camiseta, con los músculos abultados, rugió y cargó directamente hacia la serpiente. Tal vez no gane en un enfrentamiento frontal, pero sí pudiera esquivar y saltar sobre la cabeza de la serpiente. Silbido. La serpiente emplumada abrió la boca y expulsó una densa nube de niebla blanca y venenosa. Si bien su veneno no era tan potente como el de otras serpientes de la cueva Ryuchi, tenía la inesperada capacidad de paralizar a sus enemigos. A menos que el objetivo tuviera un cuerpo excepcionalmente grande o un físico increíblemente fuerte, cualquiera que entrara en contacto con incluso un rastro de esta niebla quedaría paralizado y no podría moverse. Tanto Vegetarian, que se lanzó directo a la niebla, se desplomó en el acto. Incluso los héroes de clase S podrían tener dificultades contra el veneno de la serpiente, y más aún un pececillo como él. Mantén la distancia. No te involucres imprudentemente. Bea Gatling advirtió en voz baja, levantando su brazo mecánico, que tenía instalada una ametralladora Gatling, y desató una lluvia de balas contra la serpiente. Din 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 din. Como una tormenta, las balas atravesaron la niebla venenosa y golpearon la cabeza de la serpiente emplumada, pero todas fueron bloqueadas por sus escamas excepcionalmente resistentes.
Aún así, el impacto hizo que la serpiente, un poco descuidada, se encogiera de dolor. Una defensa sólida no significaba invencibilidad. Si subestimaba a estos héroes, las cosas podrían no salir tan bien. ¡Zas! ¡Bam! Un viento cortante atravesó la niebla venenosa. Antes de que Dea Gatling pudiera reaccionar, la cola de la serpiente, similar a un látigo, se estrelló contra él y lo envió por los aires. Por suerte, la serpiente emplumada se contuvo. Ese coletazo solo le atravesó la armadura y la ropa. Si se hubiera esforzado al máximo, podría haberlo borrado del registro de la Asociación de Héroes. Estoque de primavera. Justo cuando Gatling salió volando, un estoque con resorte salió disparado de la niebla y apuñaló a la serpiente directamente en la cabeza. Sus escamas, ya debilitadas por el bombardeo de balas, fueron perforadas por completo y la serpiente dejó escapar un grito de dolor. Pero ese fue el alcance del daño. Comparado con su enorme cuerpo, el ataque de la heroína de rango 33 de clase A, Bigote Primaveral, fue como un pinchazo. Doloroso, sí, pero soñar con derrotarla era pura fantasía. Picada y molesta, la serpiente emplumada atacó con su larga cola a Bigote Primaveral. Esta vez fue un asunto personal, en función de su durabilidad física. Incluso un solo golpe probablemente lo enviaría al hospital durante días. Golpe. Su cola se estrelló contra las baldosas especiales de hormigón de alta calidad, rompiéndolas como si fueran granito. Pero Spring Mustache evitó por poco el golpe con un ágil juego de pies. Mis habilidades de evasión no están nada mal. Se acarició con orgullo su característico bigote. 2 héroes de rango superior a ella habían sido derrotados por la serpiente, pero solo él lograba mantenerse a flote. Por desgracia, se envalentonó demasiado pronto. Antes de que pudiera decidir cómo usar su agilidad para lanzar un contraataque, la serpiente emplumada ya había perdido la paciencia. Ella abrió sus enormes mandíbulas de par en par. Estilo de viento. Gran avance. El vientre de la serpiente emplumada se hinchó como si estuviera embarazada, luego una enorme ráfaga de viento comprimido salió disparado de su boca. Spring Mustache ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser enviado a volar. Como serpiente de la cueva Ryuchi, el veneno de la serpiente emplumada era más débil que el de sus congéneres, y no poseía la abrumadora fuerza física de Manda. Sin embargo, el hecho de que Orochimaru aún viera potencial en ella significaba que poseía talentos dignos de elogio. Y en un abrir y cerrar de ojos, 3 héroes de clase A bastante poderosos fueron derrotados instantáneamente por la serpiente. Los demás héroes que originalmente habían planeado luchar ahora, obedientemente, comenzaron a correr vueltas, tal como Borsalino había ordenado. La serpiente emplumada se deslizó perezosamente tras ellos. Realmente disfrutaba de este tipo de juego. A diferencia de Manda, a quien le gustaba comer humanos, la serpiente emplumada prefería jugar con estas criaturas bípedas. Aparta a esos 3. En cuanto despierten, tendrán que recuperar el entrenamiento perdido. Borsalino dio la orden a algunos miembros del grupo Fubuki que no participaban en el campamento de entrenamiento. No todos cumplieron con sus estrictos requisitos. Si bien los miembros del grupo Fubuki eran todos héroes de la clase B, el alcance dentro de la clase B era enorme. Ignorando al calvo que eventualmente elevaría el techo de la clase B a alturas inimaginables en la actualidad, los más fuertes probablemente podrían hacerse un nombre en el nuevo mundo, mientras que los más débiles no eran mucho mejores que los soldados rasos de la marina. Debido a esto, menos de la mitad de los miembros del grupo Fubuki calificaron para unirse al campamento de entrenamiento. El resto quedó relegado a la gestión logística del campamento. Sin embargo, después de presenciar lo brutal que fue el entrenamiento para aquellos que fueron aceptados, algunos de los miembros inicialmente descontentos se sintieron afortunados de no haber clasificado. De lo contrario, serían víctimas de este campo de entrenamiento infernal. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Aunque te desplomes al final, debes completar las 20 vueltas. El que lideraba la carga no era otro que el héroe de clase C de mayor rango, Mumen Rider. Cuando los demás héroes dudaban, sin saber si luchar o huir de la serpiente emplumada, Mumen Rider ya había decidido depositar toda su confianza en Borsalino sin dudarlo. No porque las palabras de Borsalino fueran especialmente convincentes, y definitivamente no porque Mumen Rider fuera estúpido. Pero porque no quería perder ninguna oportunidad de hacerse más fuerte. No importaba lo pequeña que fuese esa posibilidad.
Él estaba dispuesto a apostarlo todo. Desafortunadamente, no importaba cuán fuerte fuera su voluntad, no cambiaba el hecho de que probablemente era el más débil entre todos los héroes que calificaron para el campamento. Como héroe de la clase C número 1, su fuerza física apenas había alcanzado el nivel necesario. Su máxima clasificación no se debió a que fuera el clase C más fuerte, sino más bien a su incansable actividad y espíritu heroico. Aunque fue el primero en empezar a correr. Después de solo 3 vueltas, como era de esperar, Mumen Rider había caído al último lugar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.